Muchas gracias, mucho gusto en estar con usted desde el Congreso, en donde en esta ocasión vamos a analizar cómo se están realizando todos los trabajos relacionados con la inminente aprobación. Parece ser que la fecha es el 20 de octubre para conocer y determinar el contenido de la Ley de Ingresos. ¿Qué es esto de la Ley de Ingresos? Bueno, pues es de dónde obtiene dinero el gobierno para conformar el presupuesto y después saber cómo se gasta todo ese dinero. Todos ya sabemos del enorme recorte que tendrá el presupuesto en su conjunto para este próximo ejercicio, que son 237,000 millones de pesos, y alguien dijo por ahí, más lo que se acumule en el curso del tiempo. Y entonces tenemos que saber de dónde obtiene dinero el gobierno, de los impuestos, o de los préstamos, o de los derechos, o de qué. Y para analizar este asunto que cada año resulta pues un quebradero de cabeza, porque nadie está jamás, al menos jamás en los últimos años que yo he visto el ejercicio de la vida parlamentaria, nadie está conforme con el presupuesto, sea del tamaño que sea. Nadie se considera justamente tratado en el ejercicio presupuestal. Todo el mundo dice que le quitaron, que le debieron dar más a esto, más a aquello. Y bueno, pero todo eso depende de los ingresos, porque no se puede repartir lo que no se tiene. Yo tengo mucho gusto en compartir este espacio, es un privilegio hacerlo con los señores diputados, y quiero pedirles a cada uno de ustedes, por favor, que se presente y que nos dé un mínimo apunte de cuál es la postura de su partido en relación con este asunto de la Ley de Ingresos. Si les parece, comenzamos por el lado de acá. No voy a decir que comenzamos por la derecha, porque no estaría políticamente correcto, pero comenzamos por este lado. Muy bien, pues comenzamos por la izquierda. Morena participa en este proceso de discusión, que para nosotros es un mero trámite que hace el Ejecutivo Federal a través del Poder Legislativo, puesto que la discusión sigue ausente la información objetiva de lo que realmente ingresa a las arcas públicas. Cuestionamos nosotros la falta de información y la transparencia en la misma información. Sí se habla de una reducción en el presupuesto 2017 con relación al presupuesto 2016. Sin embargo, no se da cuenta, no se informa de los gastos fiscales en forma oportuna, lo cual nos podría medir el impacto presupuestario que tiene toda esta reforma energética y que está pendiente por conocerse sus resultados. Muchas gracias, diputado. Por favor, diputado, su nombre, su partido y su posición. Claro, es Waldo Fernández González, del grupo parlamentario del PRD. Y haciendo un poco de remembranza a lo que mencionabas en un principio, la votación de la Ley de Ingresos es la conclusión de la parte del paquete económico que tiene que ver con toda la recaudación pública, para que después la Comisión de Presupuestos sepa cuánta caja se está generando y se puedan asignar los recursos. Evidentemente hay una preocupación en el PRD, que desde el principio hemos dicho que no estamos de acuerdo con el tema de la deuda, el manejo de la deuda, no ha habido transparencia en dónde terminó tanta deuda, estos recursos a dónde fueron a parar, y evidentemente estamos muy preocupados con la propuesta de la liberalización de las gasolinas, porque nos parece que en una época de crisis lo que se está disfrazando es un impuesto, y probablemente ahí va a haber un tema de inflación que le va a afectar directo al ciudadano en el bolsillo. Estos dos puntos para nosotros son totales, no vamos a acompañar estos temas, vamos a mantener nuestra postura y pedimos que la deuda nos expliquen a dónde fue a parar y dónde está quedando todos estos proyectos de infraestructura autorizados estratégicos en deuda, que no los estamos viendo. Somos muy puntuales en esa parte. Respecto a otro tipo de leyes, estamos actuando con la responsabilidad debida, acompañando las propuestas que manda el Ejecutivo en algunos casos, pero en la mayoría de estos siendo muy críticos para saber qué es lo que está sucediendo. Hoy vamos a votar la ley de derechos y el tema de ingresos de hidrocarburos. Estamos analizando las posiciones, pero realmente lo que nos preocupa como grupo parlamentario, insisto, es el tema de la deuda y la liberalización de las gasolinas, que nos parece que puede generar inflación y que iría en detrimento del ciudadano normal, común y corriente por esta situación. Muy bien, diputado, muchas gracias. Por favor, diputado.
Yo soy Carlos de la Fuente, soy del Grupo Parlamentario del PAN, soy del Estado de Nuevo León. Y sí, pues primero explicar a la comunidad el tema general del por qué se está viviendo una situación difícil este año. Todo el mundo habla de situaciones difíciles para el presupuesto del 2017, pero hay que explicarle que este gobierno federal, a raíz del 2012 que toma posesión, el gobierno del PRI, del presidente Peña Nieto, ha endeudado al país un 30% o 50% comparado con lo que se tenía, por lo que es como si nosotros en nuestra casa estamos gastando con la tarjeta de crédito cada mes o cada año de más de lo que nos está ingresando. Llegará un momento en que tendremos que comenzar a pagar la tarjeta de crédito. ¿Qué problemas hay? Pues ya están las calificadoras internacionales poniéndole un foco rojo a la deuda del país, presionando en bajar sus calificaciones crediticias, lo que conlleva a una alza en las tasas de interés. Las tasas de interés que han crecido el 1.75 puntos porcentuales en el último año y medio, que ha generado una presión en el mismo gasto del gobierno, que ha incrementado en cerca del 15%, del 15 y 18% el pago de intereses. Entonces, ahí es donde estamos viendo una situación difícil. De ahí nace la situación difícil y ahora sí, hay que ver de dónde vamos a ingresar los recursos este año, ya que tenemos un problema internacional complicado, que es el precio internacional del barril de petróleo, que para el próximo año está considerándose en $42 el barril, y una disminución muy dramática que se ha venido dando desde el 2012 para acá, que se comenzó en 2.3 millones de barriles diarios, hoy vamos en 1.9 millones de barriles diarios, una falta de capacidad de mantenimiento. El gobierno dice que los pozos se han ido secando, la misma gente de Pemex habla de una falta de mantenimiento a las mismas líneas de producción, por lo cual nada más estamos produciendo 1.9 millones de barriles diarios de petróleo, y esto nos está llevando a una disminución considerable, cerca del 12 o 13% de los ingresos petroleros, que al final el gobierno está abusando de los mismos contribuyentes para cobrarle más ISR sin subir las tasas, pero está considerando un aumento del 10% en 170,000 millones de pesos sus ingresos, y el IEPS de las gasolinas. En el PAN estamos preocupados por la deuda. Viene un ejercicio, un superávit primario interesante del 0.4%, cerca de 73,000 millones de pesos, pero no es suficiente. Las calificadoras hablan que si no hay un superávit primario al menos de 150,000 millones de pesos, la calificación crediticia del próximo año va a disminuir, aumentaría directamente las tasas de interés y va a tener una mayor presión en el gasto social. Muy bien, muchas gracias. Por favor, diputado. Javier Herrera, del Partido Verde, vicecoordinador del Partido Verde. El momento en el que llegamos nace de unos principios generales de política económica, en los cuales intervienen no solo el criterio de gobierno federal, sino también el criterio de lo que está pasando a nivel internacional. Tenemos un crecimiento económico que se estima entre el 2 y el 3%, es importante decirlo, seguimos en el crecimiento económico. Obviamente, antes, cuando se tenía precios del barril del petróleo superiores a los $100, claro que permitía ese ingreso financiar todo el gasto público, pero se tuvo que entrar en una realidad en la cual el precio del barril cayó dramáticamente, y gracias a la reforma fiscal, en la cual participó el Verde, pero también las grandes fuerzas políticas del país, se pudo empezar a quitar esa adicción que tenía México del petróleo. Poco a poco, en 2012, nuestras finanzas representaban el 30% de sus ingresos venían de las finanzas petroleras. En este presupuesto que estamos, en esta ley de ingresos que estamos por aprobar, es menor del 18%. Quiere decir que poco a poco nuestras finanzas públicas ya no dependen tanto del petróleo, y sí de la forma en la cual ha podido el gobierno federal ir bajando el gasto corriente. Claro, hubo un endeudamiento que se tuvo y lo tuvo que hacer, el cual ahora empieza una trayectoria decreciente. Al día de hoy, las calificadoras no han bajado la calificación, hay que decirlo. Incluso los instrumentos de deuda que ha colocado el gobierno federal en los mercados internacionales han sido recibidos de una manera excepcional. Tenemos una línea de crédito que no la tiene ningún país en cuanto a tiempo con el Fondo Monetario Internacional y en cuanto a montos. Es una línea revolvente que ya quisieran muchos países. 70,000 millones de dólares, ¿no? Pero, y más de 100 años. Es decir,
quiere decir que los mercados internacionales ven con buenos ojos los números macroeconómicos de México. Entremos a lo que atañe también al público, es decir, que no le cobren más impuestos, que no se le grave más. Esta ley cumple la responsabilidad de todos los partidos políticos de decir no vamos a cargar más la mano sobre el contribuyente. Y por eso es que la disminución en el gasto es de 239,000 millones de pesos. Si quieren, para el siguiente tema, entramos al tema de las gasolinas, que también me gustaría abundar más sobre el tema, porque es un tema que le impacta mucho y le preocupa mucho al Partido Verde. Bueno, pues usted ha escuchado el planteamiento general y hay dos asuntos que brotan así de inmediato. Uno, que es este crecimiento de la deuda, que a las oposiciones les parece explosivo, inconveniente, peligroso, y que las voces oficiales dicen que es un endeudamiento todavía controlable, programado, y bueno, sobre ese tema yo creo que nadie nunca se va a poner de acuerdo, porque lo único malo de pedir prestado es que algún día se tiene que pagar lo que a uno le prestaron. Y tratándose de países, pues a veces se paga con dinero, a veces se paga con merma en la soberanía de un país. Pero vamos al siguiente espacio y comentaremos con amplitud de estos temas, si a ustedes les parece. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Bien, muchas gracias. Se incorpora a este grupo, cosa que mucho celebro, la diputada Dora Magia. Muchas gracias. Como ya sus compañeros diputada habían planteado su punto de vista inicial sobre este asunto, nos gustaría conocer el suyo. Muchas gracias, es un honor compartir este panel con compañeros y amigos de las distintas fracciones parlamentarias. Y bueno, en Movimiento Ciudadano creemos que México no va por el camino correcto. Estamos muy preocupados por temas que señalaré, que mis antecesores han mencionado. El tema de la deuda no es un tema fácil para este país, como tampoco para el resto de los estados. Hay estados en este país que deben y que su reactivación de la deuda dejaría por muchísimos años empeñadas a las ciudadanas y a los ciudadanos. Por este motivo, hablar de una macroeconomía de bienestar se me hace irresponsable. México está en un momento de crisis y en un momento a donde el desempleo cada día es mayor. Es un momento a donde también la manifestación de las acciones que no son recibidas a donde deben, pues se ven en las calles, y es por eso que nosotros, el día de ayer que estuvimos en la revisión previo a la ley de ingresos, haciendo un análisis de la ley de derechos y la ley de hidrocarburos, que a donde se ve a todas luces la aniquilación de Pemex es lo que ya traen en mente y realizarán. El poder generar, casi no cobrar impuestos a las empresas que puedan en este sector empezar a trabajar en hidrocarburos, nos deja ahí y pensando que pueden haber algunas suspicacias dentro de este dictamen que el día de hoy discutiremos en el Pleno. Asimismo, cuando hablábamos ayer del tema de las mineras y los impuestos, también habría que recordar que es un tema que genera problemas a la salud, que trae problemas de contaminación al medio ambiente y que por supuesto en la ley de ingresos lo más importante será la manifestación de las posturas de lo que podrá representar una bancada grande o chica, pero que son miles de mexicanos que están atrás y que representan al pueblo. Así que el día de hoy me da mucho gusto compartir este espacio y seguir participando con los temas y
con las aportaciones que desde Movimiento Ciudadano hacemos, con el honor de ser vicecoordinadora y sobre todo la única mujer en este panel, con lo que no hay paridad y equidad tampoco. Bueno, pero eso aquí por alusiones, eso no es responsabilidad ni del programa ni de la Ni de la ley de ingresos. No, porque pues nosotros hacemos estas reuniones con aquellos a quienes las fracciones parlamentarias les piden que nos acompañen. Por desgracia, nosotros no invitamos, y le juro, si invitáramos, usted vendría a todos los programas. Muchas gracias, muy bien. Pero bueno, mientras cambiamos la realidad del programa, vamos a ver si ustedes pueden cambiar la realidad del país. Hay una cosa que me llama la atención sobre este tema que tiene que ver con, digámoslo así entre comillas, sustituir con impuestos la merma del ingreso petrolero. Y también otra cosa, tomando en cuenta de que en este país no todos son contribuyentes, más que en algunos cachitos de IVAs y cosas al consumo, pero los grandes contribuyentes están atados por el SAT y son los mismos de siempre, muy poquitos. No todos colaboran o participan con la recaudación fiscal, pero todos tienen que pagar la deuda. Entonces, ¿cómo se explica eso, diputado Javier? Bueno, hasta cierto punto, sí, por muchos años la base cautiva de contribuyentes fue realmente estática. Hoy, desde que entró este gobierno, tenemos casi 5 millones de nuevos contribuyentes. Se han incorporado, es decir, se ha ampliado la base de contribuyentes. Pero es de todas las economías sano el financiarse de impuestos, porque realmente ese es el insumo que tiene un gobierno para poder brindar los servicios. Lo que no era sano era que nuestras finanzas dependieran en más de un 30% de los ingresos petroleros, porque estábamos rehenes a lo que pasó. ¿Qué pasó? Bajan los ingresos petroleros y en ese momento hubiéramos caído en una crisis si no se hubiera actuado a tiempo. Una crisis de dimensiones mayores. Es decir, hoy en día, el mes pasado se reportaron 167,000 nuevos empleos solo el mes pasado, más de 2 millones de empleos en lo que va de la administración. Hay un tema que hay que señalar en la ley que me gusta, los estímulos fiscales que están intentando promover para incentivar economías verdes, como por ejemplo la inversión que se haga en las estaciones de recarga de vehículos eléctricos. ¿Qué celebramos en el tema de las gasolinas? En el verde pensábamos que la intervención que se hacía más bien del subsidio a las gasolinas era una intervención regresiva, porque el uso del automóvil trae externalidades que afectan la salud humana y además pues afectan la movilidad y la economía. El hecho de que se empiece a liberar la gasolina creo que va a entrar a que empiece a jugar las reglas del mercado. Ahora, no se hizo de una manera general, se cuidó eso, que eso sí hubiera traído una inflación generalizada, porque yo creo que todavía en el país hay actores que son sumamente preponderantes y que podrían manejar los precios. Entonces se va a hacer una liberación paulatina con la opinión de la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión de Competencia, que son organismos autónomos, y si determinan que un mercado está apto para poder entrar a la libre competencia, ahí se va a liberar la gasolina. Usted tenía un punto de vista un poco distinto, sí, ¿no, diputado? Definitivamente. Bueno, mencionar con que... esto de la liberalización de las gasolinas, correcto, ¿no? Me parece que es la liberación territorial que quieren hacer es artificial, realmente lo que está haciendo es manipular el mercado, ¿eh? O sea, si quieres realmente entrar a la libre competencia, y luego como empresario que soy, pues tienes que abrir todo el mercado para que realmente se acabe la artificialidad que tiene la gasolina y poder saber realmente si hay un precio competitivo y si está generándose una mejora. Pero, ¿qué es la artificialidad del precio Que si de la tú gasolina? empiezas a abrir solamente por mercados, estás condicionando un precio sobre la gasolina, generando inflación en un lugar y en otro no. Y al final de cuentas, entonces no entra esta libre competencia donde los compradores de gasolina, los que van a importarlo, la van a traer de algún lado, pueden tener la libertad de competir en el mejor precio posible. Es decir, si yo soy un importador de gasolina y logro una gran negociación que yo te pueda importar a 3 pesos el litro, que no vale eso, pues estoy citando un ejemplo, pero tú no me permites competir, vas a estar artificialmente permitiendo que otro competidor esté también a 3 pesos y entonces ¿dónde está el beneficio para el ciudadano? Si se va a liberar, debería liberarse a nivel nacional,
de manera total y que gane quien gane la libre competencia. De eso trata el libre mercado, que es la parte de liberal. Si tienes un estado, tiene todas las gasolineras, un solo grupo, ¿qué incentivo tiene esa gasolinera de no subir ellos en una práctica monopólica el precio? Coincido contigo, pero el tema es ¿por qué liberalizar la gasolina ahora que viene el precio del petróleo hacia arriba y por qué no lo hicimos hace 3 años cuando el precio estaba abajo? Lo adelantaron un año de lo que ustedes habíamos aprobado. Exacto, estoy de acuerdo, pero hay ¿por una qué negociación? Porque evidentemente estamos disfrazando un aumento de precio. Ahora, y que va a traer una inflación, ahorita lo comentaba Waldo. Porque, o sea, hasta donde yo entiendo, y a lo mejor estoy mal informado, pero el precio de la gasolina es muy pequeño. Lo que encarece un litro de gasolina es que todo, la diferencia se va para Hacienda. 4.16 viene trazado para el próximo año. Y lo que comentaba ahorita Waldo, cuesta mucha razón. más el impuesto que el litro. Lo aprovechan en un momento donde han estado presionando, este año lo dejamos regulado a que fuera más 3%, ya estamos en el tope máximo del precio autorizado que se consideró en el presupuesto, en la ley de ingresos del 2016, y este año lo quieren liberalizar para poder incrementar, lo que va a generar una inflación. ¿Por qué? Porque la inflación de este país se ha controlado gracias a los precios de petróleo, los han mantenido, al menos no han subido porque el precio del petróleo está muy bajo y han mantenido un gap en el tema del IEPS, que hoy está trazado en 4.16. Pero la inflación real, la que consumimos todos nosotros, los productos que consumimos, está arriba del 7%. Al momento de que la gasolina también empiece a crecer, no vamos a mantener el 3% de inflación que está trazado en la política económica para el 2017. Entonces, están jugando con dos variables muy difíciles porque están prometiendo una inflación baja, pero están liberando los precios de la gasolina cuando se espera que el barril de petróleo esté hasta por encima de los $42 que están trazando, porque los especialistas están diciendo que el precio, que por primera vez se le puso un precio menor, $42, cuando en el mercado va a llegar a estar hasta los 43. Entonces, hay variables muy interesantes dentro de esta ley, las vamos a estudiar muy fuerte, porque como lo comentaban los compañeros, hoy empezamos con la ley de derechos y la ley de hidrocarburos, mañana ya estaremos trabajando en comisiones sobre la ley la ley de ingresos de la Federación para el 2017, y ahí es donde va a estar fuerte la discusión para poder llegar al pleno el próximo jueves. Ahora, hay otra cosa que a mí me llama mucho la atención y la mencionó el diputado Herrera, y es esta enorme confianza sobre la cual se recarga el sector financiero, que dice, bueno, pase lo que pase, tenemos una enorme línea de crédito disponible desde hace casi 10 años que se le dio a México esta posibilidad de disponer de una enorme cantidad, mucho más grande que el rescate aquel famoso de Clinton cuando los errores de diciembre, es un volumen monetario más grande que ese, y como que esa deuda, dice el diputado Herrera, pues esa se puede pagar en 100 años. Y entonces yo pienso, y todo lo que también íbamos a pagar en los 100 años anteriores. Déjeme hacer una pausa, diputado, porque si no lo vamos a interrumpir cuando responda. Vamos a esperar que nos llegue la colaboración del cronista parlamentario don Miguel Reyes Razo, y terminando la intervención de Miguel Reyes Razo, regresamos para que usted nos dé sus puntos de vista, y usted también, diputado Juan, por favor. Ahora volvemos. Sigue de cerca el trabajo de los diputados. Infórmate, conoce, entérate y participa. Toda la Cámara en todas las redes. Sesiones en vivo, Facebook, comisiones, eventos, Twitter y noticias. Videos, YouTube, imágenes, Flickr, podcast, SoundCloud. Cámara de Diputados, 63ª legislatura. San Lázaro vive hoy tiempo de comparecencias, una suerte de encuentro, de diálogo, de exposición, de explicación, de amplia divulgación, de conocer por los 500 diputados, los señores legisladores, qué hacen, cómo lo hacen, qué pretenden, a qué aspiran, a qué ambicionan,
¿a qué empeñarán sus esfuerzos con los dineros de las contribuciones, con el dinero del presupuesto de egresos de la Federación, los señores secretarios de Estado? Los responsables de cada uno de los despachos, no son ministros, son encargados de un despacho, los secretarios de Estado en nuestro régimen presidencialista. Entonces deben venir aquí a presentar proyectos, a defender aquello, a sus mejores causas, que a su leal y saber entender deben tener preeminencia sobre las demás. Así, por ejemplo, se da el caso, ahora lo recuerdo muy bien, de que, por ejemplo, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México se presente aquí mismo a solicitar mayores fondos para la educación superior que imparte pues esa gran casa de estudios que es la Universidad Nacional Autónoma de México, como lo es el Politécnico Nacional y Chapingo, y 3 o 4 más en el ámbito nacional. En rigor todas las casas de estudio resultan muy importantes, pero más si tomamos en consideración que la UNAM realiza más del 50% de la investigación pura, de la investigación seca, seria, investigación científica que se hace en nuestro país, más del 50%, y por ello la UNAM pues consume muchos recursos. De comparecencia se trata este tiempo. Deben venir aquí los secretarios de Estado a explicarse. Y los diputados hacen de juzgadores, hacen de sinodales, de catedráticos que quieren indagar, sondear, hurgar y escarbar hasta en el último detalle qué trae en la mente, qué aspiraciones, qué secretos propósitos puede estar albergando el secretario. Pueden durar mucho tiempo esas comparecencias, pueden ser ante el Pleno, pueden ser en comisiones, la Comisión de Educación, la Comisión de Gobernación, la Comisión de Hacienda, por ende, consecuentemente, las más importantes, porque, bueno, siéndolo todas, la Secretaría de Gobernación, por ejemplo, y su titular, tienen que hablar de la política interior de México, cómo se está protegiendo a la población, puesto que la protección civil depende de la Secretaría de Gobernación. Cómo se está protegiendo a todos los mexicanos de los males de la delincuencia, porque todo depende de la Secretaría de Gobernación. El aspecto de la seguridad. El secretario de Hacienda, por ejemplo, es más requerido, todo el mundo le pide y todo el mundo le solicita y todo el mundo le exige y todo el mundo le sugiere y todos, es un solicito, quiero, no me alcanza, dame, aumente el presupuesto, destine más para esto. Y entonces el secretario de Hacienda tiene que venir a explicar a conciencia, y esa es la comparecencia, a plenitud. Bien, esas comparecencias traen un equipo de asesores, responden, saben, dominan su tema en términos generales, amplios, pero ya en la última actitud de cómo va a ser el SAT, por ejemplo, cómo va a recaudar el sistema tributario, cómo le va a hacer, pues eso ya lo sabe estrictamente el responsable de esa área. Por eso se delega, por eso se designan a colaboradores que son expertos, son duchos en su materia, y comparece el secretario, es asesorado, pero él de por sí tiene el perfil, la estructura intelectual, mental, el conocimiento, la experiencia para responder a quien sea. El doctor Narro en salud, por ejemplo, José Narro, que ha sido secretario que ha sido el rector de la Universidad Nacional por 8 años, ha sido funcionario de salubridad, hoy ocupa la Secretaría de Salud, un gran cargo para un gran médico. Y así sucesivamente el secretario del Trabajo, ¿bajo qué términos? ¿Cómo es el trato del Estado con los trabajadores mexicanos? ¿Están estos decaídos? ¿Están bien pagados? ¿Están en la inopia? ¿Son desconsiderados? ¿Han perdido derechos? Entonces, todo eso deben responderlo en las comisiones. Ese es el trabajo de las comparecencias. Ese sentido tiene la comparecencia que se realiza aquí en San Lázaro, en la Cámara de los Diputados. Lo mismo de política exterior. ¿Por qué tenemos relaciones con aquel país? ¿Por qué no abrimos más consulados, por ejemplo, en Estados Unidos para proteger a más mexicanos allá por abusivos patrones norteamericanos? Una cosa es ser muy abusado, de sinónimo de muy listo, que ser abusado porque se cometen abusos en la persona. Y los nuestros son muy abusados en muchas ocasiones allá, por condición de ilegales, por su condición de que no tienen el dominio del idioma, etcétera, 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 hasta por el color de su piel. Brownies, nos dicen en términos generales, allá en los Estados Unidos. Bien, esa es la comparecencia. Y también debe venir, le decía a usted, muchos gobernadores de los estados también comparecen, explican.
Es una suerte de gran divulgación anual. No es un muro de los lamentos, no es un lloriqueo para obtener más, sino decir qué se hace, cómo se hace, y de eso aquí desde el Congreso, a través de Rafael Cardona, que entrevista, y muchos de los miembros de esas comisiones siempre están en diálogo con Rafael Cardona, querido compañero, puede estar usted muy atento aquí desde el Congreso. Soy Miguel Reyes Razo, su servidor. Ya comparecí ante usted. Hasta la próxima. Bien, muchas gracias Miguel Reyes Razo con su colaboración semanal. Y bien, estábamos escuchando al diputado Waldo y ya tuvimos que interrumpir por cuestiones del corte, pero ahora sí, es todo suyo. Bueno, no todo, porque también le toca después a la diputada Orantes. Gracias. Sí, el tema de la deuda es muy complicado. La confianza es un tema que evidentemente se gana día con día, pero se pierde en un segundo. Y sí nos preocupa mucho la situación de que hoy un mexicano, simplemente por el hecho de ser mexicano, pasó de deber 53,000 pesos a casi 80,000 pesos. Cada mexicano es lo que le debe a alguien 80,000 pesos, y eso es algo que no ayuda. Una preocupación adicional es a dónde fue a parar esta deuda. Hablan de casi 12 puntos de PIB, que de los cuales 4 puntos tienen que ver con el tipo de cambio, 4 puntos que se autorizaron para las reformas estructurales y que no hemos visto el resultado de dónde quedó estos 4 puntos de PIB. Y entonces sí existe esta preocupación, y es algo que, como dice aquí el diputado de la Fuente, mañana vamos a revisar a conciencia qué sucedió con la deuda, cómo está, y decir que las calificadoras efectivamente al día de hoy todavía mantienen una opinión positiva, pero que esta puede cambiar en cualquier momento, en cualquier circunstancia, si no hay una claridad de hacia dónde está yendo la deuda, en qué se están gastando los recursos, e incluso hasta hablar hasta de los remanentes del Banco de México, si se aplicaron o no se aplicaron efectivamente a la deuda, etcétera, que quedó hecho votamos una ley el año pasado. Entonces, sí es importante que esta confianza de las calificadoras y la confianza internacional se mantengan en una certeza, y creo que es parte del trabajo que tenemos que hacer los diputados el próximo miércoles en comisiones y el jueves en el Pleno. Pero la expectativa ya está negativa por una de las calificadoras. Es correcto. O sea, ya no se mantiene positiva. Y hay una expectativa, y hay una expectativa que se genera negativa. Entonces, los números no están tan alegres como los platicamos, ¿verdad? Y otra que ya, que ya ni se aparece. Entonces, ¿qué pasa? Vamos a desaparecer por estar mal calificados, ¿no? Bueno, yo, de lo que decía Waldo, por ejemplo, hacía una reflexión que yo creo que todos los mexicanos haremos. O sea, deber 80,000 pesos no lo van a ganar nunca aquellos que tienen un salario mínimo. Digo, ni en un año podrían ganar lo que ya deben por la deuda que este país tiene. Yo creo que en el tema de los impuestos, este país sería otro si pagaran impuestos, pero todos. El tema es que no todos pagan impuestos. Hay perdones a veces fiscales a grandes empresas, que es una verdadera burla a este país. Y entre los temas buenos, yo sí creo en la innovación, en la creatividad, en los temas de avance tecnológico que hoy las leyes tienen, y esto permite una cercanía y una apertura mayor a que los mexicanos puedan, a través de los accesos de computadoras o de los teléfonos incluso, poder estar atento a estos temas. Los estímulos fiscales son importantes. Creo que en el tema de carros eléctricos hay un gran avance, porque por supuesto los que vivimos aquí en la Ciudad de México vimos todos estos problemas que tuvimos cuando no circulaba una placa u otra, pero realmente se tiene que pensar en estímulos fiscales, por ejemplo, en el tema de las empresas mexicanas y en el tema de los gasolineros, qué estímulos fiscales también se dan cuando se hablaba de liberarlos o de liberar a todos, pero no solamente a unos cuantos. Hablar de oferta, de demanda y de competencia, pero también se tienen que tener rutas muy claras, pero sobre todo directrices muy certeras, porque se quiere creer en el gobierno, pero en un gobierno que va por una ruta equivocada, que va en una crisis económica en la peor, que va en un desempleo terrible, en una merma en el presupuesto, pero sobre todo en aquellos programas que son los que a México necesita, como salud, educación y cultura. Bien, pues usted quería decirnos algo. Sí, ahorita podemos criticar los parámetros de la política económica del Ejecutivo Federal, pero en la votación se va a ver el resultado de la crítica objetiva. Efectivamente, hoy vamos a aprobar la Ley Federal de Derechos y la Ley de Ingresos de Hidrocarburos. Son dos leyes que están marcando parte del ingreso federal y, como señalaba el diputado, cada uno de nosotros debe 80,000 pesos de deuda.
Esa deuda va a seguir aumentando porque no cambia la política económica. Como en cualquier hogar, todos contribuyen al gasto. Aquí no estamos contribuyendo todos al gasto, ¿sí? Las grandes empresas no están contribuyendo. Hay una gran elusión fiscal. Hay subvenciones fiscales, hay exenciones fiscales que benefician a los grandes empresarios, no a la gran clase trabajadora, sino solamente a los grandes empresarios. Por ejemplo, hoy se derogan 2 artículos de la ley de hidrocarburos. Pemex, se va a exentar a Pemex de pagar un derecho sobre ductos. Esos ductos ahora pasan a la administración de la Comisión Nacional de Energía. ¿Quién va a pagar esos derechos? Y van a ser ductos que van a usar particulares. Se deja libre de gravamen a Pemex para que todos estén igual en una competencia en términos igualitarios. Pero al final del día quien va a ganar son los privados que van a acceder a esta red de ductos y no van a pagar ese derecho. Se afecta el ingreso de la federación y así tenemos subvenciones y exenciones. Quien invierta en energía renovable eólica puede deducir del ICR el 100% en maquinaria. ¿Quién está invirtiendo? Grandes empresas transnacionales. Son las que pueden deducir el ICR de sus gastos y no así los pequeños consumidores, quienes al final del día van a pagar grandes cantidades porque estas empresas transnacionales tienen contratos por 25 años con la Comisión Federal de Electricidad. El gasto que requiere nuestro país no se aplica en forma pareja, no todos contribuyen. La brecha económica entre los que menos tienen y los que más tienen se hace más grande por esta política económica fiscal. Estamos en desacuerdo con los parámetros de la política económica que propone el Ejecutivo, porque sigue siendo, discrimina a la gran clase trabajadora a la que le carga gran parte del impuesto. Los impuestos los paga la población y no los grandes empresarios, y por eso estamos en desacuerdo con esta política. Decía alguien que en México hay 2 maneras de no pagar impuestos. Una, no tener dinero, y la otra, tener mucho dinero. Y entonces, pues hay una serie de mecanismos, lo que acaba de decir el diputado Romero, pues mecanismos, y dicen que mientras más genera una empresa, menos impuestos paga proporcionalmente a lo que paga un chiquito. Y el tema de impuestos sobre la renta es un tema realmente delicado, porque se quedan con el dinero de los trabajadores y la informalidad, y se perdonan se condonan las y las deudas, retenciones, ¿no? de los IVAs y los informales y todo eso. Sin embargo, también hay que decir que aunque coincido en parte con lo que dice el diputado Romero, hay algo que no coincido, y es cómo queremos que se le deduzca la energía eólica a los ciudadanos si no generamos energía. Entonces, si tienes que generar las condiciones para que un empresario pueda venir a invertir a México, ya sea mexicano o extranjero, en este tipo de energía que, aparte de ser sustentable, que es una energía positiva para el país y deja una inversión, y que luego sí, en una segunda etapa, ya al ciudadano vea en su bolsillo reflejado esto, que volvemos a lo mismo, tenemos prácticamente 15 años atorados con que los indicadores macroeconómicos, todo está muy bien, la OCDE nos da premios, tenemos líneas de crédito, pero en el bolsillo del ciudadano no estamos viendo este beneficio de lo que está sucediendo. Entonces, creo que tendríamos todos que ya cambiar este discurso y empezar a pensar en los ciudadanos que batallan para pagar la luz, la comida, el transporte, etcétera. Y a lo mejor cada vez que nosotros mismos decimos y nos justificamos, nosotros acompañamos el tema de la reforma fiscal, que me pareció un acto de responsabilidad con el país, y si no, hoy estaríamos quebrados. Pero creo que tendríamos que cambiar el discurso y empezar a decir al ciudadano, ¿cómo le vamos a ayudar a que en el bolsillo vea reflejado los beneficios económicos que aunque no son tangibles y pues que están en el aire y que no hemos podido aterrizar? Ahora, yo no sé, pero entonces hay que explicarle a la gente cómo les aumentaron el ISR del 28 al 33. ¿Qué propondrían ustedes? Y creo que este es el tema con el que podríamos abordar el próximo segmento y terminar con el programa, pero este divorcio que hay entre 2 realidades, ¿no? Lo que han llamado los economistas la realidad macroeconómica, en donde se habla de disciplina fiscal, congruencia, orden, control de la inflación, estabilidad, todos estos factores positivos. Y el otro discurso, el que está del lado de la microeconomía, que quiere decir la gente común y corriente, los ciudadanos normales, la gran mayoría, que son evidentemente la gran mayoría de la población. ¿Qué se puede proponer para que esta brecha entre esas 2 realidades se cierre
y a una macroeconomía controlada y sana, pues venga como consecuencia una microeconomía justa y que permita prosperidad. Tenemos 2 minutos y medio para esto y luego les seguimos. Doy un ejemplo. El impuesto especial de producción y servicios de gasolina. O sea, pagamos el 50% de la gasolina que consumimos, el 50% es impuesto. En un país petrolero importamos gasolina. En un país petrolero no tenemos refinerías que puedan procesar el petróleo que extraemos, ¿sí? Tenemos 3 refinerías que están trabajando al 30% de su capacidad productiva. Necesitamos una innovación tecnológica que requiere un recurso económico, sí, pero si aplicamos esa innovación tecnológica vamos a tener 3 refinerías al 100% y por lo tanto una capacidad para refinar el petróleo, procesar el petróleo que producimos. Eso llevaría a abaratar la gasolina. Ese podría ser un ejemplo. Ahora hay algunas gentes que dicen, no, es que refinar gasolina no es negocio. Y alguien preguntó, ¿e importar gasolina sí es negocio? Pues, minuto y medio, diputado. Debemos de alejarnos de las gasolinas, es el concierto mundial, es ir la transición energética, por eso aprobamos una ley de transición energética. Es decir, la adicción a las gasolinas, a los fósiles, está comprobado que está dañando a la humanidad y parte de eso es ir a invertir y generar incentivos en energías renovables, como puede ser la eólica, como puede ser un buen incentivo, sí, permitir que vengan inversiones que tengan ciertos beneficios fiscales para poder generar un mercado de energía renovable en México que tanto nos hace falta. Bueno, el único problema de todos estos asuntos es que es imposible que funcionen mañana. No se puede. Si no empiezas hoy, un día, ¿no? Nos va a pasar a la vuelta de la esquina lo que hemos pasado en México tantos años. Bueno, vamos a hacer una pausa, regresamos al último segmento de Desde el Congreso, en donde seguiremos analizando a ver qué hacer para que lo de arriba también se vea bien reflejado en lo de abajo. Ahorita volvemos. El canal del Congreso inicia una nueva era. Las diputadas y los diputados que estén por... Encontrarás debate, análisis y diálogo en las sesiones del Congreso de la Unión. Compañeras y compañeros senadores. Una ventana a la transparencia del trabajo legislativo a través de las cámaras del canal del Congreso. Jorge Islas, defensor de audiencia del canal del Congreso. Búscanos en tu ciudad mediante los sistemas de cable y en el Valle de México en el canal 45. Canal del Congreso, el canal de la Unión. Bien, pues llegamos a esta última parte del programa y el tema pues sigue siendo el que teníamos al final del tercer bloque. ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? Dice el diputado Herrera, bueno, si no empezamos hoy, nos va a arrastrar la consecuencia de no hacerlo en mucho menos tiempo del que nos vamos a tardar en corregir las cosas. ¿Ustedes están de acuerdo con ese planteamiento? Nosotros, yo ahorita escuchaba ahí de la reforma fiscal, sí, tenemos ingresos extraordinarios de manera tributaria que han ayudado a la disminución de los ingresos petroleros, pero hay que mencionar que gracias a esa reforma, la cual el PAN estuvo en contra desde su momento, en el 2013, se incrementaron los impuestos del ISR a las empresas del 28 al 30 y el ISR a las personas del 28 al 33. Con ello ha disminuido la inversión privada. Esa manera de pensar de que toda la inversión tiene que salir del gobierno y por ello estuvieron pidiendo préstamos para hacer inversiones fuertes que al final no contribuyeron en el crecimiento del Producto Interno Bruto. Nomás para, estadísticamente, en el 2015 la inversión del gobierno contribuyó en menos 0.1% al crecimiento del Producto Interno Bruto del país. Ese fue un error, hay que disminuir. Nos estás pidiendo, ¿qué debemos de hacer? Tenemos que disminuir los ISRs para que las mismas empresas reinviertan sus utilidades. Pero ¿cuál utilidades? Si cada vez esas utilidades se les están transfiriendo al gobierno a través de más impuestos. Más impuestos que, con todo respeto, hablan de 5 millones de nuevos contribuyentes. Hay que recordar que quitaron la figura del REPECO.
Repeco, que era un impuesto estatal, ese ya no existe, por eso se incrementó la base de contribuyentes en el registro de Hacienda, pero al final son esos 5 millones de repecos que pagaban muy poquitos impuestos y que siguen pagando muy poquitos impuestos. La pregunta es, ¿de dónde va a salir el 10%, los 170 mil millones que se espera incrementar el ISR para el 2017? De la misma base gravable de los empresarios. Entonces, ahora vamos a tener más encima el SAT de los empresarios, con mayores quejas. Ese ha sido el problema, que eso ha frenado muchísimo la inversión privada, y no nada más la inversión privada. Ya en el 2016 y en el 2015 se ha visto disminuida la inversión extranjera directa en este país, lo que ha tenido como consecuencia que han tenido que en ocasiones echar mano a las reservas para poder controlar la política monetaria del país. Yo creo que... ¿Usted, diputada? Yo creería que hay 3 puntos fundamentales. Yo creo que la inversión extranjera no es mala siempre y cuando sea también un ganar-ganar y un beneficio sobre todo para el país. Yo coincido plenamente en que hay reformas en las que pueden transformar México y que no van a ser de un día para otro. El ser oposición no es ir en un no en contra de todo. Lo que sea de beneficio para este país, en Movimiento Ciudadano lo hemos votado a favor. La reforma fiscal la votamos en contra, en su momento la bancada que estuvo en la Cámara de Diputados, porque creíamos que era satanizar a los pocos empresarios o la industria que aquí en México hace aportaciones importantes, sobre todo en el empleo. Sin embargo, creo que de las políticas más importantes que hay que hacer es no mentir, porque México ya no cree. México ya no cree en los partidos, ya no cree en los políticos. Las calificaciones son terribles para los políticos y los policías. Digo, es incomparable y a la vez estamos en un tenor y en un tema que es un tema nacional. Y cuando se dice que ya no va a subir la gasolina, sigue subiendo. Cuando se dice que ya no va a subir el gas, sigue subiendo. Y entonces, pues creo que tenemos que hablar con realidad. Hay cosas buenas, creo que se le ha dotado a la tesorería de una tecnificación importante. Hemos abordado los temas de tecnología que hoy en el SAT tienen. Y creo que a los empresarios mexicanos hay que darle, al contrario, más estímulos y no darle atribuciones a la banca mexicana como se le dio en la reforma fiscal y para poderlos seguir perjudicando, y al SAT, a donde son rehenes. Entonces considero que un punto medio podría ser la solución para generar una buena relación entre gobierno y empresa. Gracias, diputado. Diputado Herrera. El tema fundamental es que tenemos que reconocer que el gran problema de México es la desigualdad. Nadie estamos ciegos a eso. Hay más mexicanos que viven en la pobreza que los que viven con salarios dignos. Y ese es un problema que no podemos cerrar los ojos ningún partido y ningún gente que esté en el gobierno. Pero pensar que de la noche a la mañana, en 3 años, se iba a poder ampliar la base gravable a 80 millones de mexicanos más, creo que era un sueño utópico. Se está ampliando la base gravable. ¿Qué difiero? Está funcionando el mercado interno. ¿Cómo lo digo? Con cifras. La ANTAD, la Asociación de Tiendas de Servicios, va creciendo. El índice de desempleo es el más bajo en los últimos 10 años. Y además, el crédito que da la banca privada al ciudadano está creciendo en más de 2 cifras. Es decir, hay un mercado interno que está funcionando. Obviamente estamos muy lejos de lo que decíamos que es una igualdad para la gran mayoría de los mexicanos. ¿Qué nos gustaría ver más en la ley de ingresos? Estímulos más ambiciosos, por ejemplo, a la compra de automóviles híbridos y eléctricos, que no están aquí, se presentaron algunas reservas, y creo que México tiene que empezar con estímulos fiscales, empezar a incentivar esa transición energética en todos los sentidos. A mí siguiendo con el tema de la desigualdad, a mí me parece que lo que le hace falta a este país evidentemente es un cambio en el modelo económico, no necesariamente dejar el capitalismo, que a veces es lo que se entiende por un cambio de modelo económico, pero lo que sí veo yo es que las pymes en este país, que son el motor de la economía, fracasan. En el primer año fracasa el 50% y en los 5 el 70% de las pymes. Y estamos muy enfrascados en el tema de que si el contribuyente, el que paga más, el que gana más, tenemos que reforzar el trabajo de las pymes para que éstas generen empleos, cambiar una política social y también decirlo con toda responsabilidad, si no hubiera habido reforma fiscal, hoy el país estuviera quebrado, porque el petróleo, el precio del petróleo se cayó, hemos dejado de depender del petróleo, pero también decir que se hizo un bazar
de la principal empresa mexicana, que es Pemex. Entonces, al final del día, creo que si hay que cambiar el modelo económico, enfocarnos en las pymes. Me parece que el tema de la recaudación tiene que ser responsable. Y si hablamos del tema de la OCDE, que somos un mercado capitalista, el libre mercado, pues también hay que decirlo que en el libre mercado somos de los países que menos pagamos contra esos países. Entonces, si aspiracionalmente queremos estar ahí, también tenemos que pagar las consecuencias de querer estar en ese bloque. Pero finalmente yo sí diría, creo que el tema está en las pymes, en aprovechar las fortalezas de México. Hay temas como el turismo que no están siendo aprovechados totalmente, ¿no? A pesar de que ha crecido el número de visitantes. Evidentemente, es de lo poco que está funcionando bien. La agroindustria es otro sector que podemos impulsar. Si la agroindustria estuviera sola, tendríamos el 8% de PIB. A la hora de ponderar, pues se cae, pero al fin de cuentas habría que empujar por ahí. Pero sí cambiar un modelo que tenga más sensibilidad social. Si seguimos generando pobres cada año, algo no está funcionando en el modelo económico. Esa es la verdad. Y finalmente, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, todos somos aquí diputados de diferentes partidos, tenemos diferentes visiones, pero estamos de acuerdo todos en que queremos lo mejor para México. Y lo mejor para México es que la gente que menos tiene tenga condiciones económicas de bienestar, y hay que generárselas. Esa es la verdad. ¿Quisiera usted cerrar con los minutos que nos quedan, diputado? Sí, la política fiscal que propone el Ejecutivo no cambia ni una coma, va a ser aprobada en sus términos, y la misma política económica que no apoya al campo, no apoya a las pequeñas y medianas industrias, sí apoya al gran capital extranjero, sí a las grandes inversiones las apoya, hay subvenciones, hay exenciones fiscales, hay subsidios, pero la economía nacional interna no está siendo fortalecida, es un desmantelamiento total. Dependemos del 50% de importaciones de alimentos, 50% de importaciones de gasolinas. Entonces, si no fortalecemos el mercado interno, la producción nacional, difícilmente vamos a cambiar el escenario que tenemos, un escenario recesivo, donde ya todo ha sido entregado a grandes mineras, a grandes transnacionales, y en desproporción los servicios sociales, salud, educación, en decremento para los trabajadores. Tenemos que cambiar la visión política en economía de nuestro país, con nuevas políticas públicas que tomen en cuenta a los sectores nacionales. Tenemos que regresar a este discurso nacionalista que permitió que México creciera en los 60s. ¿Sí? Estamos en bancarrota totalmente. Muchas gracias. ¿Terminamos, diputada? Pues agradeciendo muchísimo la oportunidad de esta participación, coincido plenamente que lejos de los colores, el bienestar para México es lo mejor. Yo creo en los estímulos fiscales a las empresas, sobre todo a pequeñas y medianas empresas, y al pago de los impuestos, pero de todos, no solo de unos cuantos. Bueno, pues ya usted ha escuchado cuáles son los puntos de vista sobre este asunto, y bueno, como decíamos al principio de esta emisión, el presupuesto pues se tiene que hacer con el dinero que hay, y el dinero que hay no puede salir más que de dos fuentes: la recaudación o el crédito. Es un poco lo que le pasa a usted, que usted pues vive de lo que gana, y si gana poco, pues a lo mejor le tiene que pedir prestado a alguien. El problema es que cuando ese alguien le cobre y usted siga ganando poco, pues seguramente tendrá muchas dificultades para pagarle al que le prestó. Y el que le prestó nunca va a tener problemas. Por eso, decía Confucio, es mejor que te deban a deber. Muchas gracias. Gracias. Gracias.